Buenos días a todos. ¿Quieren abrir sus Biblias, por favor, a Juan capítulo 4? Ahí es donde nos encontramos. Y vamos a leer el versículo 13 y 14 y después saltamos al versículo 19 en adelante. Todo el que beba esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Versículo 19, la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Vamos a orar. Señor, nos acercamos al trono de tu gracia para este día, no solamente reconocer la grandeza tuya como Dios Padre y la de tu Hijo Jesucristo como el Salvador y la intercesión del Espíritu Santo en medio de nosotros, sino también a suplicarte, Señor, a suplicarte por entendimiento, por claridad en las palabras que salen de mi boca, por confrontación, Señor, en la vida de mis hermanos, la mía misma, Señor, por edificación, por ánimo inclusive, Señor. Esto te pedimos en esta mañana, que esta palabra haga exactamente la labor para la cual tú la tienes destinada. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En estos momentos nos acercamos a la Navidad. Y en estos textos tenemos el verdadero mensaje de Navidad. Pero el mundo esta mañana no está interesado en ese mensaje navideño. Mensaje que es acerca del Salvador y acerca de la salvación. Porque al final la Navidad no significa nada si no involucra al Salvador y la salvación. Si no involucra a Jesús y la obra, no es más que una fiesta pagana. Es una ocasión en la que los hombres usan para satisfacer sus deseos dentro de ellos mismos. Pero esta es una celebración cristiana, que es aprovechada por el hombre para satisfacer sus deseos materialistas. Pero eso no tiene que ver nada con el cristianismo. ¿Y por qué no? Bueno, porque en este tiempo celebramos el nacimiento de Jesús, que es el único que puede satisfacer la necesidad del hombre. Pero el mundo no es consciente de ello. Si tan solo fuera consciente de su necesidad de salvación, de su desesperada necesidad, comenzaría a escuchar este mensaje. Porque puede clamarles a las personas que vengan a Cristo, decirles lo que quiera para que vengan a Cristo, pero no van a venir hasta que no se den cuenta de su naturaleza y de el terrible peligro en el que se encuentran. Así que entender la necesidad es absolutamente esencial. Entender algo del significado de esta gran palabra salvación es clave. Y de esto empezamos a hablar hace una semana, si lo recuerdan. Pero no solo el mensaje de salvación es importante, sino también el mensajero importa, porque todo se trata de esta persona. No es una filosofía, no es una mera enseñanza. El cristianismo es Cristo, la persona. Y ese es el punto focal de nuestro mensaje cristiano. No solo es un mensaje sobre la paz, la buena voluntad, la amistad y el compañerismo, es principalmente un mensaje sobre esta persona. Así que si está equivocado aquí y acerca de él, está equivocado en todo. Ahora bien,
Esta historia, la mujer samaritana con Jesús, nos da una instrucción muy valiosa en relación a este punto. Noten las palabras del versículo 26. Es una afirmación asombrosa. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ella le había dicho en el versículo 19: Señor, me parece que tú eres profeta. Ella era capaz de saber que había algo en él que lo hacía especial. Y además fue capaz de ver de que era una terrible pecadora, porque ella, hablando con Jesucristo, se da cuenta de eso. Él describió su condición, la condición de su propia vida personal, ese estado inmoral en el que vivía. Y además Jesús le estaba hablando acerca de la adoración. Mujer, créeme, le dice, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y allí ella, al escucharlo, dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Pero mis hermanos, eso no es suficiente para la salvación. ¿Recuerdan a Nicodemo? Capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Pero no es suficiente reconocer las señales. Ahora bien, el Nuevo Testamento está lleno de este tipo de enseñanza. Nos muestra cómo la gente tropieza una y otra vez con Cristo. Se sentía atraída, sí, interesada, podía ver mucho más de lo que cualquier otra persona puede ver, algo más allá de la realidad, pero la pregunta que nos hacemos es: ¿quién es Él en realidad? ¿Quién es Cristo? Cuando estuvo aquí en la tierra lo vieron haciendo ciertas cosas y dijeron: ¿quién es este? Hasta el final de sus días, antes de su muerte, se preguntaban. Mateo 21:10 dice: cuando Él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó, todo el mundo estaba agitado y decían: ¿quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Esa es la pregunta. En otra ocasión, la multitud dijo: hemos oído en la ley de Cristo que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Hijo del Hombre. Juan 12:34. ¿Quién es? Esa es la pregunta. Y la hacían porque Él es un enigma para todos. Era un enigma para ellos. Y de hecho, nuestro Señor mismo animó a las personas a hacerse esa pregunta, a enfrentarse a esa pregunta, y lo expresa de muchas formas. Una vez estando reunidos los fariseos, Jesús le hizo esta pregunta, diciendo: ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Mateo 22, 41 y 42. ¿Qué opinan de todo esto lo que les está diciendo? En otra ocasión se presenta a los discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, 13. Y esa es la pregunta. Y luego ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Esa es la gran pregunta. ¿Quién es Él? Y la mujer samaritana pensaba que era un profeta. La gente decía que era Juan el Bautista, Elías, Jeremías o uno de los profetas. Ella decía: es un profeta. Y todas esas afirmaciones son solo esfuerzos, sus esfuerzos personales para responder esa pregunta de quién es Jesús. ¿Quién es esta maravillosa persona? E incluso Juan el Bautista, él mismo estaba confundido. Ustedes lo recuerdan, él estaba confundido y envió a 2 de sus mensajeros. Y ellos llegaron a Jesús diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista estaba confundido porque él estaba viendo que Jesucristo estaba pasando su tiempo en Galilea predicando a la gente pobre, en lugar de haber ido a Jerusalén para ser coronado como rey, para reunir a los ejércitos y liberarlos de la tiranía de los romanos. Ahora bien, todos estos son solamente esfuerzos torpes de la gente para describir quién es Él. Y es igual con esta declaración de la mujer samaritana: Señor, me parece que tú eres profeta. Ella, como todos los demás que se atrevían a decir algo acerca de Él, tenía claro que Jesús era una persona inusual. Jesús era un enigma, tenía un gran conocimiento y sin embargo nunca había estado en una escuela fariseica como sí lo estuvo Pablo bajo Gamaliel. Entonces, ¿cómo es que este hombre sabe todas estas cosas? Esto sin haber sido enseñado antes.
Además era capaz de hacer expresiones extraordinarias de poder. ¿Quién es Él? Porque para ellos Jesús es solo el carpintero. Lo conocieron como el carpintero por muchos años y ese es el problema, Él es un enigma. Y ahora quiero tratar de mostrarles esta mañana que no es sorprendente que ellos tuvieran este tipo de dificultades y que tropezaran de esta manera, porque Él es un misterio, el misterio más grande de todos. Recuerden lo que el apóstol Pablo expresa una vez y para siempre en 1 Timoteo 3:16. Él dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y con esto es con lo que todos nosotros debemos empezar, con el misterio de esta persona que aquí se encuentra hablando con esta mujer samaritana al lado del pozo. Ahora quiero mostrarles cómo esta conversación, especialmente la parte de los versículos 19 al 26, es un misterio para todos, porque pone a nosotros, a este hombre, de una manera sorprendente, cómo él confronta a esta mujer. Allí vemos varios contrastes. En primer lugar, fíjese en este aspecto, Jesús se vuelve a la mujer y le dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Él está haciendo una transformación en este momento de la adoración completa. Hay un contraste acerca del lugar de adoración. Y luego él mismo les dice, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos. Otro contraste. Y también lo dice más adelante, yo soy, haciendo referencia a que él es el Mesías y ella solamente estaba esperando al Cristo. Jesús habla de los verdaderos adoradores. Ellos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en contraste con los falsos adoradores. Si notan, hay varios contrastes en las declaraciones, en las afirmaciones que están haciendo de este Jesús un enigma. Nos muestran allí que no es una persona común y corriente. Y esos contrastes son obvios, porque ellos no pueden tener el entendimiento porque son un enigma y no lo podían entender. Y a la mujer se le reveló. Jesús se le revela a esta mujer. Dice, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Y luego Él dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que le voy a contar todo. Yo soy el que posee todo el conocimiento que es necesario. Y noten cómo Jesús pronuncia estas palabras a la mujer, pero no solamente se las da a ella, sino se las da a todas las personas. Constantemente estaba haciendo eso. Él siempre se separó de los demás. Siempre se puso en otra categoría. Él dijo, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Juan 10:8. Jesús se separa de todos los demás, se coloca a sí mismo en una clase y una categoría completamente diferente. Yo soy, esa es una expresión que encontramos en el Evangelio de Juan, pero muchas veces la vemos allí. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo. Bueno, aquí está diciendo yo soy, que abarca todas esas. Créeme, le está diciendo esta mujer, yo soy. Y él solo está reclamando esta separación, esta singularidad, esta autoridad absoluta como maestro. De hecho, está haciendo esto, que solo estas cosas que está haciendo solamente pueden demandar una sumisión total a él. Porque si es él, la sumisión debe ser total a él. Y Jesús siempre hizo eso. Ahora bien, hemos visto varias ilustraciones y ejemplos precisamente de este trato de Jesús con las personas. Vimos un gran número de ellas en los capítulos iniciales, particularmente en el capítulo 1. Si se acuerdan, un día Juan el Bautista estaba de pie con ellos, con sus discípulos, y nuestro Señor pasa por allí. Y Juan vio a Jesús que pasaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ya los discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se vuelve y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Y él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él un día, aquel día. Jesús los está tomando y los instruye. Y luego leemos que Andrés le trajo a Simón Pedro. Y Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan,
Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús le cambió el nombre. Le cambió el nombre, apenas conocía, le cambió el nombre. A ver cuál de nosotros, yo le digo, su nombre ya no es ese, sino es este. A ver, así, ¿qué le importa? ¿Quién va a aceptar el cambio de un nombre? Jesucristo lo hacía porque tenía la autoridad para hacerlo. Es como el padre. Un padre tiene la autoridad de poner el nombre a sus hijos. Jesús lo que estaba haciendo era demostrando su autoridad. Tiene la autoridad. En el versículo 43 del capítulo 1 dice: al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Es una expresión común de Jesús. Sígueme. Y siempre que decía sígueme, todos le seguían. A ver cuántos me siguen. Sígueme, vamos. No todos. Él demanda la totalidad, Él demanda todo. Y es lo mismo con Natanael. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verán. Y ahora noten la autoridad con la que habla. En verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Él está diciendo en verdad, está tomando esta expresión para decir de cierto, esto no tiene duda. Eso es lo que está diciendo, tiene toda la autoridad para decir que los ángeles del cielo, que el cielo está abierto y que los ángeles van a subir y van a bajar. Y también lo vimos también esto claramente en el segundo capítulo cuando habla con su madre en la boda de Caná de Galilea. Su madre se acerca porque se les ha acabado el vino y Jesús le dice: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Él se separa de su madre de esta manera y muestra allí su autoridad. Y luego lo vemos más claramente cuando entra al templo, haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas, los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Todo él. Él limpia el templo de los negociantes, los saca del templo y hace afirmaciones únicas. Y dijo a los que vendían palomas: quitar esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Eso es exactamente lo mismo que hace con Nicodemo. Nicodemo viene a él como un maestro. Nicodemo no lo reconoce nada más o algo especial más que un maestro. Al mismo nivel, así lo vio Nicodemo. Un maestro que tenía algún conocimiento un poco mayor que él. Le interrumpe Jesús y le dice: en verdad, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es autoridad. Pero aún más específicamente lo expresa así: en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeráis si os hablo las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto son afirmaciones que ilustran que Él es una persona exclusiva. Y aquí le dice a la mujer: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna. Eso es típico y es característico de Jesús. Él se pone a sí mismo en una categoría completamente diferente. Y de hecho, cuando era niño, cuando tenía 12 años de edad, si ustedes se acuerdan, lo encontraron José y María discutiendo con los doctores de la ley en el templo. Él debería estar con José y María en su viaje de regreso, pero se quedó allá hablando en el templo. Lo encuentran refutando con estos hombres y lo reprendieron por no haber ido con ellos. ¿Y cómo le responde Jesús? ¿Por qué me buscáis? ¿Acaso no sabéis que me era necesario estar en la casa de mi padre? No tenía sino 12 años. Y ni siquiera a los 12 años dejó de mostrar esa autoridad, esas afirmaciones únicas y excepcionales que hace él. Inclusive en Juan 10:30 dice: yo y el Padre somos uno.
Y en Juan 8:58 dice, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Hay solamente una explicación para estas afirmaciones. Él está afirmando que es Dios. Pero los judíos le contestaron en Juan 10:33, no te apedramos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos también lo veían, o estaban reconociendo que él estaba afirmando que era igual a Dios. Y todo se resume en estas palabras, yo soy el que habla contigo. Juan 4:26. Claramente entonces estamos viendo a alguien que es Dios. Pero luego, en el momento en que llegamos a esa conclusión, hay algo más que nos toma por sorpresa. Y esto es donde está el problema, donde está el misterio, donde está el enigma, que siempre ha desconcertado a la humanidad y viene con esta afirmación: la salvación viene de los judíos. Juan 4:22. La salvación viene de esa raza de personas. Y es por eso que en el principio del Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas encontramos todo el árbol genealógico, toda la ascendencia de Jesús. Porque Él viene de la simiente de David, Él viene de la línea de Abraham. Él es uno de los judíos. Y Él le dice a la mujer estas palabras, dice, vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos. Él es Dios, como hemos visto. Y dice, nosotros adoramos. ¿Se han puesto a pensar cómo así que nosotros adoramos? Si es Dios, ¿cómo es que Él se incluye entre los adoradores judíos? Él dice, yo soy uno que adora como los judíos adoran a Dios. Así que cuando miramos este aspecto, solo puede llegar a la conclusión de que Él es un hombre también. Es un hombre entre los hombres. Él dice, yo soy judío. Él dice, yo soy de los judíos que adoramos. Y estoy hablando como judío. Usted es una samaritana, le está diciendo a la mujer. Yo soy judío. Y esto es lo que desconcertó a todas estas personas. Y esto solamente puede ser entendido por aquellos que son iluminados por el Espíritu Santo. Mateo 16:13 le dice Jesús allí. Dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, allí pregunta Jesús a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le dieron diferentes respuestas. Y él le dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 16:15. Y respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y se acuerdan lo que nuestro Señor Jesucristo le respondió? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la única manera por la cual puede alguien entender este enigma. ¿Cuál es la explicación entonces de este enigma? ¿Cuál es el significado? Lo vemos en las Escrituras. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este es el Dios eterno, coigual con el Padre, Dios mismo, Dios verdadero, que se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Es decir, que así es como se nos presenta en el prólogo del Evangelio de Juan. Pero vemos en otros lugares algunas maneras interesantes de cómo lo encontramos. Ustedes recuerdan al apóstol Pablo. Pablo en Romanos lo expresa de esta forma. Pablo, dice él en Romanos 1, versículo 1, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Y ahora escuchen, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Ahí tienen las dos cosas juntas. Aquí vemos al ser humano que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios. El pastor MacArthur dice que la palabra griega declarar viene de la palabra horizonte y significa distinguir. Así como el horizonte sirve como una línea de demarcación para dividir la tierra del cielo,
La resurrección de Jesucristo le separa por completo de la humanidad, como una evidencia irrefutable de que Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, este título, que ocurre 30 veces en los evangelios, identifica a Jesucristo como Dios mismo en esencia. Entonces aquí estamos viendo en este texto los dos, Dios y el hombre. Y luego el apóstol vuelve a decir lo mismo en el capítulo 8, versículo 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne. Noten otra vez ahí, su Hijo y en semejanza de carne. Otra vez las dos en la persona de Jesús. Y luego en el capítulo 9, versículo 4, el apóstol expresa aún más sorprendentemente, específicamente con referencia al rechazo de los judíos. Según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Si lo notan, Dios bendito y según la carne procede el Cristo. Las dos otra vez. Y usted mismo lo tiene en Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Nacido bajo la ley es el hombre, como un hombre, al mismo tiempo el Redentor. Si mira, a Jesús va a ver a un judío, va a ver a uno que ha nacido de mujer. De esto no hay duda. Es lo que dice, él mismo lo dice. Nosotros adoramos y es al mismo tiempo el yo soy el que habla contigo, 4:26. ¿Y cuál es la explicación de todo esto? ¿Cómo es que esto se da? ¿Cómo es que esto sucede? Bueno, Filipenses 2 nos describe lo que sucedió con claridad. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo está allí. Él existía en forma de Dios. ¿Cómo es que alguien existe en forma de Dios y no es Dios? Si existe en forma de Dios, pues es Dios. Noten, sino que se despojó, versículo 7, a sí mismo. Esto no quiere decir que dejó de ser Dios. Es imposible que Dios deje de ser Dios. Lo que sucede es que se puso la humanidad. Él se despojó poniéndose la humanidad. ¿Y eso qué significa? Pues bien, esto significa que dejó de lado las señales de lo externo, por así decirlo. La gloria, dejó su gloria eterna y su divinidad. Pero ese despojo no se vació, en ese despojo no se vacía de su divinidad, en realidad. Eso es algo que ni siquiera se podía hacer. Él no se podía vaciar. Es imposible que Dios deje de ser Dios. No, Él sigue siendo Dios eterno, se pone la humanidad y ya no aparece en la forma de Dios. Ahora toma sobre sí la forma de un siervo y fue hecho semejante a los hombres. Se encuentra en forma de hombre, pero Él sigue siendo Dios. Esto es a lo que debe usted y yo debemos aferrarnos. Él sigue siendo Dios en toda su plenitud. Y es por eso que puede decir Él mismo, yo soy el que habla contigo. Es por eso que hace tantas afirmaciones exclusivas y excepcionales que solo Dios puede hacer. Él es Dios. En ese sentido, es un misterio y es una maravilla de este mensaje, especialmente en tiempos de Navidad. Estamos celebrando el tiempo que Él vino a morar en medio de nosotros. Y Él vino como verdaderamente un hombre. Y hago énfasis en verdaderamente hombre. Él no se apareció meramente como una especie de cuerpo fantasmal, no. Eso es malinterpretar estas palabras. Él estaba en realidad aquí como hombre, completamente hombre. No era una envoltura o una pretensión de ser hombre. No, Él fue hecho verdaderamente hombre. Tenía el dolor humano, tenía las características de cualquier otro hombre.
en todo sentido. Él era verdaderamente judío, nació de la Virgen María. Él viene según la carne de los judíos, de los israelitas. Él es de la simiente de David. Él es de la simiente de David como cualquier otro de los descendientes de David. Es de esta esencia en cuanto a la carne porque ha nacido de David. Y antes de eso, de Abraham. Y también de todos los demás que aparecen en su árbol genealógico. Así que esa es la única respuesta al problema. Sigue siendo Dios y sin embargo se ha hecho hombre. El Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Él tiene un alma humana real y sin embargo sigue siendo Dios, el Dios eterno. ¿Y cuál es la explicación? Bueno, todo está ahí en Filipenses 2, 6 al 8. Lo que sucedió fue que, aunque todavía siendo Dios, vino al mundo y nació como hombre. Aunque siendo Dios, vivió como hombre. Y estas son las cosas que se nos dicen allí de él. No solo nació de una mujer, porque él verdaderamente nació de la Virgen María, como cualquier persona de nosotros ha nacido de una mujer, sino que ese nacimiento fue real en lo que respecta a la carne. Fue como cualquier otro nacimiento, como el nacimiento de todos nosotros los que estamos acá. Pero no solamente eso, él nació bajo la ley. Ahora, esto es asombroso y es algo a notar, porque Dios es el legislador, el que está por encima de la ley, y fue hecho de una mujer y nació, o nació de una mujer y nació bajo la ley. Y esa es una prueba definitiva del hecho de que él es realmente un hombre, un judío. Por eso es que dice, nosotros adoramos lo que sabemos. La salvación es de nosotros, los judíos. Él es uno de los judíos. Es verdaderamente un judío, un israelita, y nació bajo la ley y está sujeto a la ley. No lo olvide. Aquí es donde se ve la gloria de la encarnación. Fue inclusive circuncidado, eso es parte de la ley, como todos los niños varones judíos, fue circuncidado. En cuanto a la carne, la parte humana de él es judío y se sometió a esa circuncisión. Y no solo eso, leemos que era obediente a sus padres, creció en conocimiento, recibió instrucción, pero luego a la edad de 30 años, aún más sorprendente es el hecho de que cuando está poniendo en marcha ese ministerio, se presenta para ser bautizado. El bautismo de Juan el Bautista, era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, para remisión de pecados. Y él nunca había cometido un pecado. Y Juan reconoce eso y trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo, permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Él es un judío que está actuando como un judío. Él viene al bautismo y se está identificando como uno de nosotros bautizándose. Y no solo eso, leemos que cuando fue bautizado, allá en el río Jordán, el Espíritu descendió como paloma sobre él. Y Juan nos ha dicho, en Juan 3:34 dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Se le está dando el Espíritu a Jesucristo. Él ha recibido el Espíritu. ¿Por qué? Porque necesita el Espíritu. De hecho, él más tarde dice que fue sellado por el Espíritu. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, en el versículo 17. Todas esas cosas, como puede ver, son confirmaciones de su humanidad y del hecho de que él era verdaderamente hombre, aunque es al mismo tiempo el Hijo de Dios. Y necesitaba el Espíritu para hacer esa obra en la tierra. Necesitaba el Espíritu que viniera sobre él para que le diera poder, para que lo ungiera. Y que cuando regresa a Nazaret, si lo recuerdan, entra a la sinagoga, se le da el rollo de Isaías y él lee, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu Santo había venido sobre él en el bautismo, capacitándole para hablar, para predicar, para hacer esas obras poderosas, para ocuparse de su ministerio.
Y como dice acá, también le llevaba a adorar. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Él es completamente un hombre. Y encontrará relatos en el pasado, en las Escrituras mejor, cuando pasa una noche entera en oración. Levantándose, él se levantaba mucho antes que los otros a orar. Y esto es lo que confunde a la gente. Porque, ¿cómo así que Él es Dios y se levanta a orar? ¿Por qué tenía que orar? Oraba, y oraba siempre de forma larga, antes de esos eventos importantes y cruciales para que en esos momentos que tenían situaciones difíciles en su ministerio, Él se levantaba y oraba. Y solo hay una respuesta para todo eso, y como digo, es que Él, aunque aún sigue siendo Dios, estaba viviendo como un hombre, estaba viviendo una vida de total dependencia de Dios, estaba viviendo una vida de obediencia, y él mismo dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y solo hay una explicación para eso: él no ha perdido sus poderes, pero ha decidido no usarlos. Esa es la esencia de la encarnación, que ha venido a vivir entre los hombres como hombre. Pero todo lo demás sigue allí, todo lo demás lo tiene Él. Lo ha dejado de lado en un sentido y no lo está usando. Y de hecho ni siquiera se veía como Dios. Solamente aquellos a quienes se les dio la oportunidad de contemplar su gloria fue que lo vieron por medio del Espíritu Santo. Otros lo vieron y decían: pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es este carpintero? Fuera con él. Y fuera de eso lo llevaron y lo crucificaron. Así que aquí está la única explicación, es que este Dios es que dice yo soy, es también un hombre. Es judío y dijo: nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Lo que me lleva, por supuesto, a la pregunta siguiente: ¿por qué? ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nace el eterno Hijo de Dios como un niño en un establo en Belén? ¿Por qué toda esta historia de esta persona humana, Jesús de Nazaret? ¿Por qué ocurre todo esto? Y la respuesta es que es la única manera de que Él puede traernos a la salvación, es la única manera que Él puede dar salvación. La salvación viene de los judíos, con lo cual Él realmente está diciendo: yo soy el que está trayendo esta salvación, yo soy judío, yo he salido de los judíos, la nación fue creada en cierto sentido para que pudiera producirme. Eso es lo que realmente está diciendo. ¿Y por qué esto es esencial? Esta es la pregunta más importante que nos podemos hacer. ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que nacer como el niño en Belén para convertirse en un judío entre los judíos nacido de mujer? ¿Por qué es necesario? Y la respuesta es que aparte de esto, nadie puede ser salvo. ¿Por qué no? Bueno, porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos transgredido la santa ley de Dios. Todos estamos bajo la ira de Dios. ¿Cómo pueden ser salvos? Solo podemos ser salvos si hay un representante, alguien que pueda venir y representarnos ante Dios. Y porque somos hombres, necesitamos que sea un hombre. Ni siquiera Dios podría haber salvado una sola alma sin poner el castigo sobre alguien. No podía. Si no sucedió, no podría haberlo hecho si no sucedió la encarnación. Sin la vida, muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, Dios no puede decir: le perdono. ¿Por qué no? Porque Dios es justo y porque Dios es santo. Y el hombre, Adán y Eva, se rebelaron, pecaron y cayeron. Por eso es que hay un castigo, y el castigo es la muerte, la separación de Dios, inclusive la muerte física. Ahí es donde está el problema. Y como Él era un hombre, y como todos somos hombres, el único que podía representarnos y salvarnos también debía ser un hombre perfecto, que pueda cumplir con ese sacrificio que necesitaba el hombre para poder ser reconciliado con Dios. Hebreos 1:3 lo dice: después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas.
Y luego más adelante en el capítulo 2, versículo 10 de Hebreos dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos el autor y la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos. El versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte del poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Noten lo que está diciendo, él no participa de la naturaleza de los ángeles, él participa de la naturaleza del hombre, porque él no ha venido a salvar a los ángeles, él ha venido a salvar al hombre, salvar a los hombres. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en todo, en todas las cosas que atañen a Dios, para hacer propiciación por el pecado del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado, en el sufrimiento es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Y qué significa todo esto? Que necesitamos un representante. Todos somos pecadores. ¿Y qué pasa con nuestra culpa? No podemos hacer nada al respecto. Dios no puede simplemente decir, le perdono, por su propia voluntad. Esa es la respuesta. Este tiene que ser verdaderamente un hombre y él es nuestro representante. Él dice, yo soy el que va a llevar sus pecados. Tiene derecho a hacerlo porque es un hombre entre los hombres y no es un ángel. Y el hombre necesita un representante humano. Aquí está, este es el representante humano, este es uno de los nuestros. Pero como puede ver, él tiene que llevar el castigo del pecado sobre su cuerpo y eso significa la muerte. Él tiene que librarnos de la ley de Dios que nos condena. Él tiene que librarnos de la muerte misma y la tumba. Y al mismo tiempo tiene que ser alguien que pueda simpatizar con nosotros y ayudarnos. Porque no solamente necesita el perdón de pecados, sino necesita ayuda, necesita fuerza. ¿Cómo ora? A veces entramos con ligereza a la presencia de Dios y pensamos, no hay ningún problema. Pero cuando va a la presencia de Dios, va a la presencia de alguien que es fuego consumidor. Él es el juez del universo, por eso necesitamos a Jesús. Para acercarse a Él necesita un representante, necesita un sumo sacerdote, necesita un mediador. Estas son nuestras necesidades y debe ser un hombre, por todas estas razones. Lea la epístola a los Hebreos, una vez más. Allí va a ver cómo el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. Escuchen unos versículos. Capítulo 4, versículo 14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y luego sigue en el siguiente capítulo, versículo 1, capítulo 5, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Quién puede tener compasión por los ignorantes, los que están fuera del camino? ¿Cómo puede tener compasión de los ignorantes si él mismo no es hombre? ¿Cómo puede soportar las debilidades si él mismo no sabe algo de ellas? Y luego el versículo siguiente dice, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Aquí está, él sentado al lado del pozo con la mujer de Samaria, sufriendo porque tiene sed. Es un hombre, tiene sed, está cansado, está sentado. Entonces es un hombre. No puede simpatizar, no puede entender, no puede ayudar a menos que sea un hombre. Él tiene que llevar el castigo de mis pecados.
tiene que vencer la muerte y tiene que vencer la tumba. Ningún hombre puede hacerlo por sí solo. Adán era perfecto, sin pecado, y sin embargo fracasó. Y si Dios hubiera creado a otro hombre perfecto como Adán, habría fracasado exactamente de la misma forma. Ahora bien, solo hay una manera por la cual esta salvación puede llegar a cualquiera de nosotros. Y esto tiene que ver con este hombre, Dios, con esta nueva oportunidad que Él da. Cuando Él viene, nace como un niño en Belén, y el arcángel le dice a María en su nacimiento: esta es una cosa santa, no es un niño común y corriente, ordinario. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra, le dice el ángel. Él es el Padre, por así decirlo, pero no es un Padre humano. Esto es santo lo que van a hacer de ti. En otras palabras, es Dios. Pero asume la naturaleza humana y se convierte en un hombre. El Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Él es Dios que está con los humanos, con los hombres. Debe haber por eso un nacimiento. Si Él no es hombre, Él no puede representarnos. Finalmente tampoco puede ayudarnos. Si es solo hombre, tampoco puede hacerlo, porque no es lo suficientemente grande, ni bueno, ni fuerte para hacerlo. Así que lo que necesitamos es al Dios hombre. Él es Dios que vivió como hombre, por lo tanto es capaz de tomar mis pecados. Él obedeció la ley a la perfección en mi nombre, y Él ha llevado el castigo de mi pecado en su propio cuerpo al madero. Él ha vencido la muerte y la tumba. Él ha conquistado a todos nuestros enemigos y se ha levantado triunfante. Y Él se ha sentado a la diestra de Dios en la gloria. Es el único que no podía fallar. Es el único que no ha fallado y por lo tanto es el único Salvador. Ahora está aquí lo que Él dice. Nosotros sabemos lo que adoramos, dice Él. ¿Y qué es? Al Dios verdadero. Mis queridos amigos, esa es la única manera de que usted y yo o cualquier otra persona puedan ser regenerados. La salvación es de los judíos y esto es lo que hizo Dios al enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo. Él debe nacer como un niño judío y vivir como un hombre y morir como hombre y ser resucitado. Pero todo el tiempo sigue siendo el Dios eterno. Él es el Hijo de Dios. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra y cómo quisiera que ya estuviera encendido. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla, dice Jesucristo en Lucas 12:49. Está hablando también con Nicodemo en la tierra, pero también está hablando o está presente en el cielo. Él, los dos al tiempo, el yo soy. Cuando dice nosotros, se hace referencia a los judíos, el Dios, el hombre, el verbo, la carne, y por lo tanto solo uno, así como Él, es que nosotros necesitamos para poder ser salvos. En Él y solo en Él es posible la salvación. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta salvación tan grande que solamente podemos admirarla, agradecerte, alabarte por ella, reconocer nuestra maldad y pedirte, Señor, que nos des entendimiento acerca de este enigma, de este hombre Dios, de esta obra, Señor, que hizo por nosotros, de esta gran misericordia que recibimos, esta fe que recibimos al creer en Él como el Señor, como el Salvador, como el hombre, que fue el representante de tomar todos nuestros pecados, Él como el santo, como el limpio de pecados, como aquel que no tenía ninguna mancha, que fue a la cruz y se sacrificó por cada uno de nosotros, que hemos puesto nuestra fe en Él. Gracias, Padre Santo, por enviar a tu Hijo. Gracias porque nos das la oportunidad de recordarlo, de reconocerlo, de proclamar su venida y su vida y su resurrección, Señor.
que lo tenemos allí como abogado, intercediendo por nosotros, para que, Señor, no podamos recibir esa ira que justamente deberíamos recibir por nuestro pecado. Gracias, Padre Santo, por todo esto, por tu escritura, por la palabra que nos dejas, y te pedimos que haga la obra en la vida de cada uno de nosotros, de los que aquí se encuentran. En Cristo Jesús oramos. Amén.